Hoy vamos a hacer un repasito, algo de la última sesión que vimos, no la semana pasada, sino la anterior, y vamos a arrancar, que es rechazo y autoaceptación, y vamos a arrancar con la sesión 2, que es muy interesante, que tiene que ver sobre dos reinos, sobre el poder del enemigo y el poder de Dios, y cómo eso actúa en nuestra vida. Hoy vamos a ver alguna partecita. ¿Te parece que nos preparemos para esto? Yo te pido que cierres tus ojos un instante y le cuentes al Señor tu expectativa. La expectativa es como la chispita de fe, es lo que le contamos a Dios que nos gustaría que haga en nuestro interior. Señor, nos hiciste a tu imagen y semejanza, conoces todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Conoces esas cosas de nosotros que a veces no podemos entender, que a veces nos llevan a reaccionar mal, a desanimarnos, a no querer seguir, o a veces a tener resentimientos en el corazón. ¿Cómo nos gustaría que tu palabra, que es como una espada aguda de dos filos que penetra hasta lo más adentro de nosotros y saca a la luz de nosotros lo que no vemos, que tu palabra ilumine nuestro interior, nos ayude a conocernos y a conocer lo que has planeado para nosotros? Que en esta noche también hagas cosas lindas entre nosotros. Te presentamos la oportunidad, la habilitación y la apertura de nuestro corazón para que trabajes en nuestro interior. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. En estos días escuchaba a un pastor que habló de lo que sintió Juan el Bautista cuando en San Mateo 11 manda, se lo compartí a algunos amigos, manda a sus discípulos a que le vayan a preguntar a Jesús. Juan el Bautista estaba preso. ¿Por qué estaba preso? Porque él denunció al rey Herodes de que él estaba conviviendo con la esposa de su hermano, un acto de adulterio, de infidelidad público. Y bueno, lo metieron preso. Herodes lo respetaba porque todos sabían que él era un profeta. La nueva mujer de Herodes lo quería matar. Después la Biblia cuenta cómo lo terminó haciendo. Pero lo cierto es que mientras él estaba preso, sus discípulos venían a verlo y le informaban lo que pasaba con Jesús. Entonces un momento como que no soporta más Juan el Bautista y manda unos discípulos a preguntarle a Jesús estas palabras. Esto aparece en Mateo 11. Díganle a Jesús, ¿sos vos el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Sí? Una pregunta interesante, más sabiendo de que Juan vino al prepararle el camino a Jesús, sabiendo de que Juan fue el que bautizó a Jesús y él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía estas coordenadas. El que vos veas que el Espíritu de Dios desciende sobre él, ese es el que vos viniste a prepararle el camino. Ese es el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. Juan lo vio, escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo afecto, complacencia. Pero llega este momento donde Juan dice, ¿sos vos o hay que esperar a otro? Y me gustó lo que definía este pastor. ¿Por qué Juan hace esta pregunta? Bueno, Juan sabía lo que decía Isaías. Una de las misiones de Jesús era dar vista a los ciegos, anunciarle buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los presos. Claro, podés entender por qué Juan estaba esperando que Jesús le abra las puertas de la cárcel, porque estaba preso. Entonces Juan con todo derecho dice, ¿sos vos el que tenía que venir o hay que esperar a otro? Yo estoy acá preso y las puertas no se me abrieron. Pero más interesante la respuesta de Jesús. Parece muchas veces en los evangelios que Jesús no responde lo que le preguntan. Y no es porque va de la responsabilidad, sino responde lo que el corazón necesita realmente escuchar. Entonces Jesús le dice a los discípulos, vayan a decirle a Juan esto. Los ciegos ven. Los que están imposibilitados de caminar, pueden caminar. Los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio.
y son dichosos los que no hayan tropiezo en mí. No era la pregunta de Juan, pero fue la respuesta de Jesús. Me gustó lo que dijo este pastor. Él dijo que si uno vive desilusionado por lo que Dios no hizo, eso te va a frustrar, te va a desalentar y hasta te va a hacer enojar con Dios. Hay mucha gente que está enojada con Dios, aunque cree en Dios y lo adora y le canta, pero es como que acá dentro del fondo del corazón dice, Señor, todo bien, pero me parece que conmigo algo no salió bien. Entonces este pastor decía, si uno vive desilusionado por lo que Jesús no hizo, se pierde vivir la realidad de lo que Jesús sí hizo y lo que sí está haciendo. Entonces Jesús le dice, díganle todo lo que sí estoy haciendo. Cuando uno vive presionado, preocupado por todas las cosas feas que fue viviendo, en las cuales uno dice, uy, si Dios, si lo hubiera conocido antes, si Él hubiera estado, si yo hubiera sabido, si Él me hubiera rescatado, o si Él me hubiera librado de esto que fue tan traumático para mí, si uno sigue apoyado en todo lo que Dios no hizo, se pierde todo lo que Jesús sí hizo y sigue haciendo y preparó para nosotros. Es interesante que uno necesita construir su autoestima sobre las verdades de Dios, sobre la obra de Dios y sobre lo que Dios dice que somos. Terminando la parte final, rechazo y autoaceptación. Cada persona tiene algo de sí misma que no le gusta, que no puede aceptar, y tiene que ver en muchos casos con rasgos físicos, rostro, altura, silueta, apariencia, lo que sea. Hay algunas cosas que vinieron de fábrica y otras cosas que las fuimos adquiriendo, ¿sí? La grasa se va pegando de acuerdo a lo que uno coma y a veces de acuerdo a cosas que uno no puede explicar. La estatura, Jesús dijo que uno por más que se afane y se preocupe no vas a crecer de un momento para el otro 45 centímetros, no da. Y hay ciertas cosas que uno las tiene que aceptar y tiene que darse cuenta que Dios nos diseñó tal cual como Él quería diseñarnos, que no se equivocó, que hasta hizo que la carga genética de papá y de mamá sean la mezcla justa y exacta para que seamos quienes somos y cumplamos la razón de ser que Dios tiene para nosotros. Cuando en el Salmo 139 David habla del embrión, dice, Señor, en tu libro tenías escritas todas las cosas que después se cumplieron cuando yo nací. Y dice esto, hasta suena medio fanfarrón, Señor, qué maravillosas son tus obras. No estaba hablando del cielo, no estaba hablando de las montañas, estaba hablando de Él mismo. Una mezcla tan rara de David. Cantor, compositor, luthier, fabricó instrumentos que no existían, diseñador, poeta, guerrero, pastor de ovejas, rey, adorador. Tantas cosas complejas que sus mismos hermanos que fueron criados por los mismos padres no pudieron desarrollar. Qué bueno es que David, aunque fue despreciado por sus hermanos y se sentía el último de 8 hermanos, no se creyó lo que le decían sus hermanos, lo que le contaba su realidad, sino que él pudo aceptar lo que él era para Dios. Alguna cosa más, no solo hay personas que no se aceptan, sino que también llegan a odiarse a sí mismas. Espero que no sea tu caso, porque cuando uno llega a odiarse a sí mismo, en primer lugar está estorbando la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Una de las cosas que hace el Espíritu de Dios es cambiar nuestra forma de pensar y hace que pensemos lo que Dios quiere que pensemos. Forma en nosotros la mente de Cristo. Cada vez que te quejes porque no te gusta como sos, te invito a cortar camino. Hace una oración y decís, Señor, ¿por qué me hiciste así? Es más directo. Porque la queja, a veces pensamos como que la queja es al aire, pero afecta a todos los que nos escuchan. Saben que hay muchas hijas, en especial adolescentes, que crecen escuchando que mamá, papá se quejan de cómo son, de por qué no son así, admirando lo que le gustaría ser, lo que es aquella modelo, o cómo son sus ojos. Y cuando acelera todo su sistema hormonal, empiezan a sentirse inseguras de sí mismos y a decir, ¿por qué no soy como las otras?
yo nunca voy a tener nada bueno. Y qué bueno es en esa época afirmar las cosas con verdades, ¿sí? Y sin querer queriendo, si yo le digo, escuchame, mi amor, vos sos hermosa, sos preciosa, ella va a decir, no, yo soy, y va a repetir las cosas que escuchó que yo dije, de mí mismo. Esto es una cosa muy extraña. Digo, yo soy un narigón, la cara se me fue para atrás, y empiezo a despreciarme. Ella quizás con otros rasgos va a empezar a hacer lo mismo. ¿Por qué? La fe, el amor y la esperanza en Dios se van gestando desde el seno íntimo del hogar, de las primeras personas que van influenciando y sembrando palabras de bendición o de maldición sobre nosotros. Bueno, hay gente que siempre siente celos. Bueno, cuando uno ha sido rechazado de pequeño, generalmente se termina autorrechazando. Hay gente que siempre siente celos y miedos de perder a su pareja porque cuando eran pequeños los compararon negativamente, a veces con sus propios hermanos, y al sentirse feo, despreciable, inferior, una persona no puede creer que alguien pueda serle totalmente fiel. Es tristísimo cómo los celos, que es algo enfermizo, pueden terminar ahogando y deteriorando y destruyendo una relación. Es impresionante cómo cuando un corazón se deja sanar por el amor de Dios, y Dios sana aún esas cosas que ni sabemos en qué momento se lastimaron, uno empieza a estar más seguro de sí mismo, no porque uno se la cree, sino porque uno se cree lo que Dios dice que soy. Entonces uno tiene más seguridad en lo que hace, no tiene dudas en cada cosa, no se siente un fracasado antes de haberlo intentado y no se siente ser poca cosa, porque no es poca cosa lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, valemos eso. Por haber sufrido rechazos, muchos no se perdonan hechos y errores que han cometido, siendo excesivamente rígidos con ellos mismos. Sienten que Dios ha perdonado todos los pecados, pero no pueden sentirse en paz consigo mismos. Esto es algo que hay que sanarlo. Hay mujeres que han confesado haber abortado y sentido que el Señor las ha perdonado, pero si uno les pregunta si ellos se han perdonado, siguen diciendo, ¿y yo cómo puedo perdonarme a mí mismo? El concepto este es algo interesante. Dios es el juez de toda la tierra, Dios es el Dios santo, y si Dios dijo, te perdoné, yo no soy más santo ni más justo que Él para no perdonarme a mí mismo. Hay todo un tema en que yo crea que Dios me perdonó, pero que yo acepte que ese perdón también hace que yo me perdone. Cuando yo no me perdono a mí mismo, hasta mis oraciones tienen limitaciones. Hasta las promesas más hermosas de Dios se ven limitadas porque yo creo que es para todos menos para mí. No te quedes afuera. Sos heredero y coheredero con Cristo. Nosotros no podemos volver al pasado para cambiar nada, ni podemos cambiar cómo fuimos creados, ni lo que nos tocó vivir, ni volver a corregir errores que hemos cometido. No tenemos el DeLorean de volver al futuro. Nuestro camino es abrazarnos a la gracia de Dios y dejar nuestra mochila al pie de la cruz. Quiero decirte algo. Si la creación es hermosa, cuando hablo de creación habla de cielo, estrella, mar, luna, montaña, llanura, todo, una flor, los pájaros, todo. Cuando uno ve la creación es una muestra de lo que Dios puede hacer en el corazón. Entonces, aun cuando uno ve que en el invierno, en el otoño todo se seca, pero que en la primavera lo que parecía muerto florece, es lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer dentro de nuestro corazón. Dios es capaz de darle vida a lo que no tiene vida y de hacer florecer a lo que está muerto. Dios tiene ese poder para hacerlo. Y es interesante que Dios lo puede hacer con vos. Y que no lo puede hacer como alguna posibilidad. Lo puede, lo quiere, y la única forma de lograrlo es que vos le des con tu fe la oportunidad de que lo haga. Es mucho más lindo lo que la gracia de Dios transforma que lo que el pecado deforma. Cuando la gracia de Dios pasa por una vida y afecta todo, la forma de ver, de pensar, de hablar, aún esas cicatrices de cosas que fueron hechas con mala intención o sin querer o que nos tocó vivir, Dios las termina haciendo como
el anticipo y la base y el fundamento para lo que Él va a construir sobre eso. Termino con algo y arrancamos a esta acción del mal. Hay una clase de salmos, quizá lo he dicho varias veces, que se llaman Mictán. La palabra Mictán tiene una especie de significado como que es un poema valioso como el oro, pero que salió de un momento de mucho dolor. Los salmos que más te gustan posiblemente son Mictán. Son salmos que muchas veces escribió David en un momento dolorosísimo, donde suspira, donde se siente desalentado, desanimado, hasta a veces no sabiendo en qué va a terminar esa situación apremiante que está viviendo porque lo amenazan de muerte. Y en esos momentos escribe algo tan valioso que hasta el día de hoy el Espíritu de Dios usa para consolarte, para consolarme, para animarnos. Las peores situaciones son los mejores estudios de grabación para las mejores canciones. Las peores situaciones que aún el enemigo, que aún gente que debió cuidarme y no lo hizo bien, y que aún cosas que yo hice por ignorancia, por rebeldía, las peores situaciones pueden ser la materia prima que Dios utilice para con su gracia hacer obras de arte. ¿Crees que Dios todavía sigue formando cosas en tu vida y en la mía? Yo creo que sí. No somos productos terminados. Lo interesante es creer de que todo lo que nos ha pasado no es que nos va a seguir pasando y va a ser recurrente y jamás vamos a terminar aceptando lo que pasó. Dios es capaz de sanar el pasado, de restaurar el presente y de potenciar nuestro futuro mucho más lejos de lo que podemos pensar o esperar. Pero hay alguien que no quiere que esto lo creamos. Y en esta noche arrancamos la sesión número 2, que tiene que ver con venciendo la acción del mal. Si alguien me busca Hechos 26, 18, saben que por mucho tiempo muchos cristianos pensaban que Satanás era un personaje de la imaginación, que era el diablito que aparecía solamente en Tom y Jerry, como que fuera la conciencia. Pero la Biblia habla de que existe el reino de las tinieblas. Y hay muchas cosas que uno solamente las puede entender cuando puede darse cuenta de que esto no es un invento. Creemos en la existencia de una realidad espiritual tal como lo presenta la Biblia, y los elementos básicos tienen que ver con que está la realidad de Dios y la realidad de Satanás. Y alguno dirá, ¿y quién lo inventó a Satanás? Simplemente para que lo busques, Ezequiel 28, Isaías 14, habla de la caída de Satanás. Antes de Génesis 1.1, cuando Dios crea los cielos y la tierra, y después todo está desordenado y vacío en Génesis 1.2, la mayoría de los teólogos y pensadores dicen que entre Génesis 1.1 y 1.2 pasó lo que cuenta Ezequiel 28 y Isaías 14, que es la caída de Satanás. Satanás fue uno de esos ángeles protectores. Saben que así como en un ejército, los ángeles tienen diferentes rangos, desde Mario hasta Miguel. Fue una broma. Hay arcángeles, hay serafines, hay querubines. No tiene nada que ver con la limpieza. No nos importa a nosotros saberlo demasiado, pero es un ejército bien armado. Y uno de los ángeles que fueron creados por Dios para que guíen la adoración en el cielo fue Satanás. Y por eso quizás podemos entender cómo el enemigo siempre está buscar la adoración para él. Porque su caída fue, cuando uno lee esas partes, de que él quiso ocupar el trono de Dios, quiso ser adorado a él. Alguno dirá, pero che, ¿cómo es esto? De que Dios hace todo perfecto y esto le salió para el otro lado. Hasta los ángeles y hasta nosotros, en esa libertad que Dios nos ha dado para elegir, imagínate si cuando vos lees Génesis que Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y les pone un par de árboles. Alguno dirá, ¿pero qué? ¿Le puso la trampita? No, no le puso la trampita. Había un solo mandamiento. Todo lo demás era privilegio. Sí, tenían que labrar la tierra, pero el único mandamiento es, ese árbol ni se mira, ni se toca. No hay que comerlo.
Si el Señor no hubiera puesto ese árbol, ¿de cuántas cosas nos habríamos librado? Pero nuestro amor por Él no sería sincero. No tendríamos ni siquiera la capacidad de elegir otra cosa. Este famoso libre albedrío que a veces el ser humano no sabe interpretar no es ni más ni menos que Dios nos dio la libertad de elegirlo o de rechazarlo. Es una muestra de amor. No somos robots. No es que Dios fuerza nuestra voluntad. Dios nos da la oportunidad de elegir. Y así le pasó a los ángeles y evidentemente Satanás eligió lo que no tenía que elegir. De ahí en más, la Biblia cuenta de que 1/3 de los ángeles se rebelaron junto con él, y uno puede entender muchas de las estrategias del enemigo en todo el mundo para destruir, para robar, para matar. Pero bueno, la Biblia nos habla acerca de estos dos reinos. Y si uno lee Hechos 26 y 18, Dios, cuando lo está llamando al apóstol Pablo para que predicara el Evangelio, le habla del poder del enemigo y del poder de Dios. ¿Alguien lo tiene? Si alguien me lo puede leer. Es un versículo bastante complejo porque habla de muchas cosas. Dios lo está llamando a Pablo y le dice, yo te puse y te llamo para que vos le abras los ojos a la gente. La idea de abrir los ojos tiene la misma connotación que cuando alguien te hace entender algo. Cuando dice, che, le hizo caer la ficha. Yo solamente lo guié para que entendiera algo que no sabía. Lo hice descubrir algo. Entonces, por el poder del Espíritu de Dios, Pablo tenía que abrirle los ojos a la gente, ¿para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando uno está acostumbrado a vivir con poca luz, o prácticamente en la oscuridad, uno se acostumbra. No sé si te pasó, se cortó la luz y es de noche y uno ya después se va acostumbrando. Ahora, cuando vuelve la luz, uno se da cuenta de la tiniebla que estaba rodeándolo. Hay mucha gente que vive en tinieblas y no descubrió la luz del mundo. Y cuando hablamos de tinieblas hablamos de algo espiritual. Hay gente que toma decisiones diariamente equivocándose y volviendo a repetir el error y autodestruyéndose, pensando que está tomando la mejor decisión de su vida, porque está en tinieblas. Y hasta que no vea la luz, no va a poder comparar qué es luz y qué es tinieblas. Es más, dice el Proverbio 4:18 que el camino de los rectos es como la luz del sol, que va en aumento hasta que el mediodía te ilumina con toda su fuerza. Pero el camino de los malos es como la oscuridad, no saben con qué se tropiezan. Pablo tenía que iluminar los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y dice algo más, de la potestad, esto significa del dominio, de la autoridad, del reinado de Satanás al reinado de Dios. Hay dos reinos que luchan. Por supuesto que el reino de Dios es tan grande y tan poderoso que podía aplastar a Satanás en 2 segundos. Pero Apocalipsis nos cuenta cómo va a terminar la historia. Dios no apura nada. Algunos dirían, bueno, pero si Dios tiene tanto poder, ¿pero por qué no lo aplasta y lo hace bolsa y lo encierra? Ya Dios lo va a encerrar. Pero Satanás, con todos sus engaños, está tratando de que toda la gente se olvide de Dios, no piense en Él, quiere guiar a todos hacia el infierno. Pero pasa algo. ¿Por qué Dios lo deja suelto? Todo un tema. Solamente debe haber una razón. Así como dejó el árbol plantado en el huerto del Edén para que la gente elija, la Biblia cuenta en 2 Tesalonicenses que la gente tiene la opción de escuchar la verdad y la mentira y elegir a qué va a seguir. Claro, Satanás es padre de mentira, sabe muy bien cómo vender buzones, y por eso cuando la Biblia habla en el apóstol Juan que el que ama a Dios empieza a darse cuenta de que el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, lo que hace es poner muchos deseos en los ojos, hacernos sentir importante y buscar como que lo más importante de la vida es sobresalir por los demás y que lo más importante es vivir para el placer. Hay mucha gente que vive en eso y es conducida en sus decisiones por eso, porque Satanás se dedica a eso. Hasta que venga la luz y el Evangelio resplandezca y se dé cuenta de que basta, esa clase de vida no sirve, a nadie le sirvió y a nadie le hizo bien. Pero ¿cuánta gente hoy se despierta cada día
simplemente corriendo una carrera que no tiene que correr, buscando algo que le va a hacer más daño de lo que hasta el día de hoy ha sufrido, que lo va a hacer sentir más vacío que lo que hasta hoy sintió. Bueno, la Biblia habla de que hay dos reinos, y no creemos que la explicación para el mal sea que simplemente está la ausencia del bien. Existe el mal, existe Satanás. Y lo que tenemos que hacer es ser equilibrados, porque tampoco vamos a ver a Satanás abajo de la almohada y en cada lugar. Hay gente que es muy susceptible a eso y vive viendo demonios hasta en la sopa, pero hay otros que son tan ignorantes que dicen, esto es casualidad. Hay un montón de cosas que no pasan por casualidad. Ni todo se lo tenemos que atribuir a Satanás, ni todo tenemos que decir esto es un cuentito, es algo para explicar. Satanás se camufla a través de estas cosas. Hay gente que, tristemente hay iglesias que viven para correrlo a Satanás, y no es la misión de la iglesia. Y tristemente hay muchos creyentes que viven ignorando el poder del enemigo y por eso siempre terminan envueltos en situaciones que no saben ni cómo explicar, pero que cada vez los alejan más de lo que Dios planeó para ellos. Esto existe, es una pulseada y tenemos que ser equilibrados. Por algo la Biblia habla de que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades y gobernadores. Está hablando de un ejército bien armado del enemigo que todos los días sale a pelear contra aquellos que somos embajadores del Señor. Y nuestras armas no es la fuerza física, no es nuestra capacidad de inteligencia, es nuestra dependencia de Dios. Por eso en Efesios 6 habla de qué armadura tenemos que ponernos todos los días. Y desde el cinto de la verdad hasta una coraza de justicia que es el perdón de nuestros pecados, hasta el casco que habla de la seguridad de la salvación, hasta las botas del Evangelio que hace que todos los días cuando nos calzamos sabemos que vamos llevando el Evangelio de la paz, hasta el escudo de la fe que nos ayuda a que cuando el enemigo tira sus dardos que tienen que ver con pensamientos que pinchan, que queman, con comentarios que nos hacen daño, podemos apagarlos confiando más en lo que Dios dice que en lo que yo siento, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, saber aplicar lo que dice la Biblia para defenderme contra estas cosas que son estrategias del enemigo para frenarnos. Bueno, siguiendo con este tema, la Biblia nos habla del pecado. Cuando la Biblia nos habla del pecado, la palabra pecado originalmente es una palabra griega que la inventaron los griegos para los primeros Juegos Olímpicos. Y la palabra pecado se aplicaba cuando se practicaba el tiro al blanco, ¿sí? El tiro al blanco no era el caballito de Toy Story, sino que era cuando con la flecha y el arco le apuntaban al tablero y le erraban feo. No que no le dieron al centro, no le dieron al tablero. Eso es la palabra pecado. Y la Biblia habla de que el ser humano es pecador. Somos pecadores. Por lo general, si alguien tiene el Proverbio 19:3, dice esto: el corazón del hombre tuerce su camino y después se enoja contra Dios. Es un versículo muy esclarecedor. Entonces, tomamos malas decisiones y después decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué te olvidas de mí? Pero yo torcí mi camino. Bastaría con leer el libro de Jueces que estamos leyendo en los mates con Dios para ver cómo Israel da siempre vueltas en el mismo lugar. Cuando está re mal, busca a Dios, Señor, nos arrepentimos, te necesitamos. Dios los perdona, los ayuda, los bendice. ¿Para qué? Para que se vuelvan a olvidar, para que se vuelvan a rebelar, para que vuelvan a sufrir, para que vuelvan a clamar. El problema es que se nos va la vida así. Es interesante de que Satanás no tiene culpa de todo. Es malo, es tentador, es padre de mentira, y la mayoría de las cosas que pasan en este mundo tienen que ver con estrategias y maquinaciones, pero las decisiones las tomamos nosotros. Puede venir Satanás y todos los demonios, pero yo soy el que decido qué voy a hacer. Satanás habló con Eva. ¿Quién mordió el fruto? No es que se lo cortó en pedacitos y se lo dio en la boca. Ella, después de lo que escuchó, lo vio con otros ojos, dijo, esto está bueno, yo quiero tener esto que me prometió, lo agarró, lo comió y lo compartió. Y no podemos echarle la culpa a Satanás por todo. Él es tentador y es a lo que se dedica, no va a cambiar. Y un día va a ser juzgado por eso. Pero hay un montón de decisiones que tienen que ver con nosotros. La palabra pecado significa algo que tantas veces dice el libro de Proverbios. Hay caminos que parecen buenos, pero se terminan siendo caminos de muerte.
Cuando la Biblia habla de camino, habla de decisiones, de áreas de nuestra vida encaradas de una forma equivocada, porque lo hace la mayoría o porque a mí me pareció en mi propia forma de entender de que eran así, y no terminaron saliendo como yo esperaba. Bueno, la Biblia nos habla de que en 1 Corintios 10:13 todos somos tentados, pero Dios es poderoso para hacer que ninguna tentación sea irresistible y yo pueda escoger la salida. Vamos a ver en esta noche algunas de las influencias que genera los ataques del enemigo. Es posible distinguir diferentes tipos de ataques del enemigo sobre la vida de las personas. Vamos a usar algunas clasificaciones y hoy no vamos a ver todas. En el puesto número 1 aparece la tentación. Si uno lee Santiago 1:14 va a hablar del aborto, pero del aborto que sí tiene que valer la pena. Habla de que el pecado es como una gestación, como un embarazo. Nace por una idea, nace por una tentación. ¿Qué es la tentación? Es ni más ni menos que una oferta de algo que yo quiero, pero que se me ofrece conseguirlo por la manera equivocada y sin tener que esperar ni pagar nada a cambio. Satisfacción ya, pero no te devolvemos el dinero. Y siempre termina saliendo mucho más caro morder la tentación que saber esperar lo que Dios tiene para darnos. Entonces, la Biblia lo presenta a Satanás como el tentador. La idea de tentación tiene que ver con que Satanás es un buen pescador y sabe qué pescado sacar con qué carnada cuando él va a pescar. Entonces él sabe de que a lo mejor uno es más débil en alguna área o en otra y tiene una tentación preparada para cada uno de nosotros. Ahora, él sale a pescar, me ofrece cosas, a veces puede ser una imagen, a veces es un comentario, a veces es una idea, a veces es un pensamiento. El tema es que yo tengo pasiones y cosas que me corren por acá adentro, soy pecador. Supongamos que yo tengo un deseo desenfrenado por comer helado de maracuyá. Idea que se me acaba de ocurrir. Entonces el enemigo no me va a ofrecer lechón a la parrilla. Porque sabe que lo que a mí más me hace perder es maracuyá, helado de maracuyá. Entonces, claro, me va a ofrecer de alguna forma una oportunidad de meterme por la otra entradita del agrido, esa que solamente entran los empleados, y decir, bueno, justo está ahí el helado de maracuyá, está ahí. Y en mi desesperación, porque el helado de maracuyá es para mí lo más importante y me hace desesperar, él me tienta. Ahora está en mí la decisión de decir, che, entro por esa puertita, levanto la tapa de los freezer, agarro una cuchara y me llevo algo y como. A ver, la tentación es una oferta, donde, como dice Santiago 1:14, uno no puede decir Dios me está tentando porque Dios no tienta a nadie. La tentación es algo que surge desde adentro nuestro por una oferta de afuera, pero tiene que ver con un deseo que yo tengo acá adentro, la Biblia le llama pasiones desordenadas, son cosas que nos corren a todos por adentro. Hay personas que tienen una debilidad importantísima por hablar mal de los demás o por ser chismosos. Entonces, ¿cuál va a ser la tentación del enemigo para que caigan eso? Y bueno, justo por Facebook van a tener que encontrar algo que les viene justo para lo que les es una debilidad hacer. Para otro quizás es la pornografía, entonces justo van a ver una propaganda de algo de esto. Y la tentación no es pecado, es una invitación. Es una invitación. Y en la tentación uno lo que se prueba es si yo, a pesar de lo que se me ofrece, lo sigo prefiriendo a Dios, como cristiano. Si prefiero a Cristo que a lo que se me ofrece. Si prefiero hacer la voluntad de Dios que cortar camino y tener ya lo que quiero ahora. Por lo general la tentación nos incita, nos invita, y la Biblia lo presenta como un embarazo. Es primero una idea que se va gestando, que no es rechazada, que me va gustando, y lleva todo un proceso, y la Biblia habla como de un embarazo que después da lugar al pecado y el pecado genera la muerte. Por eso, la tentación no es pecado. La tentación todos somos tentados, hasta Jesús fue tentado. El tema es que la Biblia dice que de ciertas tentaciones uno tiene que huir, ni siquiera se tiene que hacer el fuerte. Uno va a encontrar una persona tan íntegra como José, y cuando la mujer
se le regala a la mujer de su amo, él salió disparando. Alguno dirá, qué poco hombre. Otro dirá, menos mal que la historia terminó diferente. Si él se hubiera quedado haciéndose el valiente, no podía haber accedido a los planes que Dios tenía para su vida. El pecado nos aleja de Dios, nos hace daño, pero son decisiones que uno toma y por lo general esas decisiones uno las toma motivado por invitaciones de parte de Satanás. No es que él va a venir vestido de rojo con el tridente, tipo como una bandera de independiente, a decir, ¿por qué no ves esta película esta noche que te va a hacer fantasear? No va a venir así, va a venir por algo muy sutil, según la debilidad de cada uno, y uno tiene que, la Biblia dice, resistir. ¿Sí? Mi papá suele decir que la tentación es como un round de boxeo, dura 3 minutos. Uno tiene que tratar de aguantar hasta que suene la campana y pasó. La Biblia habla eso en Santiago capítulo 1. Así que la tentación no es pecado. Acceder a la tentación es pecado y la forma de soportar esto es resistiendo al diablo para que él huya de nosotros. Hay otra clase de ataque del enemigo que tiene que ver con esto y es la opresión. Se trata de una tentación sostenida y continua, no es un pensamiento, no es una idea, no es una invitación de un momento, sino que es una incitación puntual y es algo que se va haciendo permanente. Una opresión ocurre cuando uno se pasa todo el tiempo pensando y fantaseando con la misma idea. Ya no es una mera tentación del diablo, sino que él está oprimiendo la mente a partir de esos propios malos deseos. Quizás para que podamos entender esto, hay un versículo en Eclesiastés 7:7, si alguien lo busca, acerca de la opresión, y hay un versículo muy interesante, Hechos 10:38, que me gustaría que alguien lea. Así que tenemos Eclesiastés 7:7 y Hechos 10:38. La opresión no es ni más ni menos que sentir que te están taladrando la cabeza con una idea. Ya no es una tentación, que es una invitación que uno dice, bueno, listo, miro por otro lado, me voy, no, esto no. Ya es algo que se torna una invitación y una incitación diaria. No deja de ser algo que el apóstol Pablo dice, los días malos. Son ciertos días donde uno dice, che, hoy parece que todas las artillerías del enemigo se están pegando fuerte. Por lo general, antes de que uno tome una decisión importante o que Dios haga una de esas cosas que hace tiempo estoy pidiendo, viene este tiempo de opresión, que precisamente es para que me pierda lo que Dios tiene preparado del otro lado. ¿Alguien tiene 7:7 de Eclesiastés? Bueno, cuando habla de dádivas que corrompen el corazón, está hablando de la coima. Está hablando de alguien que es corrupto y que a lo mejor no llegó con la idea de ser corrupto, pero le ofrecieron algo. El otro día leíamos con Melanie la historia de Samuel. Y Samuel fue una persona intachable, y cuando él ya se hizo viejito dejó a sus hijos como encargados de llevar justicia a Israel. Y los hijos empezaron a aceptar regalos y coimas y favorecer más a unos que a otros. Llegan todos los ancianos de Israel y dice Samuel, vos estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos, no son confiables como vos. Ahora, la primera frase, Maricel decía que la opresión entontece a los sabios. ¿Alguna vez te pasó que sentías como una catarata de pensamientos, de ideas, cuando uno se preocupa a veces demasiado por algo y le trata de buscar solución? A veces la opresión que uno la siente acá adentro, que nadie se da cuenta, porque no es que estoy cargando con algo pesado por afuera, es algo acá adentro. Y uno con tal de librarse a veces trata de apresurarse para salir del paso y termina embarrándola más. 19:2 de Proverbios dice, el que se apresura con los pies peca. Y a veces con ganas de terminar rápido con esa molestia en la mente, uno es más, si hago esto, chao, así se termina. Y nada se termina solucionando así. Es interesante lo que dice 10:38 de Hechos, que habla de la misión de Jesús. La otra versión dice, vino a sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. Una de las frases
que describen al enemigo, está mucho más bueno conocerlo a Dios que conocer al enemigo, ni hablar. Pero la Biblia dice que uno no tiene que ser ignorante en cuanto a su forma de trabajar. Y el enemigo jamás cumple una de sus promesas. Todas son medias verdades. Es por eso que hay un montón de gente que se mete en el ocultismo pensando de que hasta es algo que lo va a sacar del paso y no le va a traer consecuencias. El enemigo siempre cobra mucho más caro lo que ofrece, nunca termina saliendo como lo prometió. Y una de las frases de la Biblia en Isaías es que él nunca le abre las cárceles a sus presos. No es misericordioso, no es compasivo, no desea el bien, es destructor, es homicida, es padre de mentira. Ahora, es interesante de que la misión de Jesús fue libertar a los que estaban oprimidos. El Señor tiene poder para quitar nuestras opresiones, para darnos victoria y alivio en esos momentos. Cuando uno ve que Jesús en Getsemaní, el huerto de Getsemaní, a la salida de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, Getsemaní era una antigua prensa donde se prensaban las aceitunas del Monte de los Olivos por los olivares que había y se hacía aceite de oliva. Es interesante que en ese mismo lugar Jesús es tan oprimido, porque su máxima pelea no empezó en la cruz, empezó ahí. Donde hasta cuenta el Evangelio de Lucas que tiene que descender un ángel del cielo a fortalecerlo, porque él llega a decir, Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, sin que yo la beba. Padre, todas las cosas son posibles. Señor, ¿hay alguna forma de salvar a la humanidad sin que tenga que ir a la cruz, sin que tenga que cargar el pecado de todos? Aún el Señor Jesús llevó en Él nuestras opresiones. Y tiene poder para liberarnos cuando estamos oprimidos. La opresión por lo general tiene que ver con una carga mental difícil de explicar. Es como sentir un casco de un montón de acusaciones y de pensamientos y de tentaciones y de cosas reiterativas que por lo general tratan de hacernos olvidar el poder maravilloso que Dios tiene. Por citar alguna más, vamos a esta que tiene que ver con ataduras. ¿Qué son las ataduras? Bueno, si alguien busca Hechos 8, del 21 al 23, se nos habla de algo que pasó con una persona que creyó en Jesús. Felipe, no el discípulo, sino uno de los 7 diáconos que elige la iglesia en Hechos 6, Dios le empieza a utilizar para ir a predicar el Evangelio a otros lugares. Llega a un lugar y empieza a predicar, y era un lugar donde la magia y las hechicerías eran muy común, y el maestro de todo esto era Simón. Era una persona que se había enriquecido mucho engañando a la gente y diciendo, este es el verdadero poder de Dios. Claro, cuando Felipe viene a predicar el Evangelio de la salvación, un montón de gente renuncia a esas cosas, se arrepiente, cree en Jesús y recibe la libertad verdadera que trae el Evangelio de Jesús. Dentro de toda la gente que cree, este Simón cree. Y algunos dirán, ¡wow, qué bárbaro! Hasta Simón creyó. Y dice la Biblia que estaba enloquecido porque veía que por ahí los apóstoles oraban y había milagros y él estaba acostumbrado a ese show. Y entonces, cuando ve que ellos oran para que las personas reciban el Espíritu Santo, Simón va y habla con Pedro, habla con Juan, y dice, muchachos, me asombra lo que hacen ustedes. Yo les puedo pedir un favor, pídanme lo que quieran, yo quiero tener el poder que ustedes tienen. Pedro lo manda a freír churros, en el mejor de los sentidos. Les dice, morite vos junto con tu plata. ¿Vos te pensás que el poder de Dios se compra con dinero? Y le dice estas palabras. ¿Alguien tiene Hechos 21? Bueno. No quieres hacer tu parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone de haber tenido esta mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Bueno. Después termina diciendo, por favor, oren para que eso no me pase. Pero estamos hablando de una persona que creyó y se bautizó. Pero evidentemente tenía ñañas, como solían decir las abuelas, hábitos y formas de ser y de actuar en la vida que no tenían nada que ver con Dios. Y ahí dice, estás esclavo.
Pero no es que creyó en Jesús y Jesús te hace libre. Claro, siempre me gusta usar este ejemplo. La Biblia habla en Romanos de que el pecado no puede dominarnos más, no puede adueñarse de nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces nuestra mente sigue estando esclava. ¿Cómo es esto? Todo Israel pasó el Mar Rojo y todos los egipcios que lo persiguieron murieron tapados por el mar. Ellos lo vieron flotando a la orilla y ellos dijeron, ahora sí somos libres. Hicieron 2 pasos, les faltaba agua, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Era tan grande la forma de pensar en su mente que aunque eran libres todavía estaban atados. Y muchas veces como hijos de Dios, cuando enfrentamos algunas situaciones, las ataduras no son ni más ni menos que estas esclavitudes mentales que hacen que repitamos siempre los mismos hábitos. Que parece que nos sintamos seguros haciendo lo que alguna vez dijimos nunca más voy a hacer. Bueno, evidentemente, y uno termina creyéndolo, esto no es para mí. Y me tengo que dejar llevar, ya está. No voy a seguir peleando con esto porque es más fuerte que yo, ya está. Bueno, no es así. Jesús vino a romper las cadenas que nos ataban. A veces los cantamos los domingos. Él vino a hacernos libres. Es interesante lo que pasó cuando se abolió la ley de la esclavitud en Inglaterra, después en los Estados Unidos. Había gente que tenía estancias tan grandes que tenía familias de esclavos que por generaciones trabajaban para estos amos. Claro, era época que no había Facebook, que no había redes sociales, no había radio, no había televisión, y estaba prohibido tener esclavos. Pero tranquera para adentro, ¿quién sabía que estaba prohibido? Si los esclavos no sabían leer, no sabían escribir y no tenían contacto con nadie de afuera. Hay gente que murió viviendo como esclavo aunque era libre. Hasta que se empezó a correr la voz y empezaron a decir, ¡epa! La ley dice que nosotros ya no somos más esclavos. Cuando uno lee Romanos y nos habla de renovar nuestra forma de pensar, está hablando de que aunque Jesús compró nuestra libertad en la cruz, a veces hay ciertas áreas de nuestra vida que todavía siguen atadas. Lo que le pasó a Simón, creyó en Jesús, pero todavía él pensaba que el poder de Dios lo podía comprar con plata y podía seguir abusando de lo que él hacía anteriormente. Hay ciertos hábitos y ciertas prácticas que nos atan espiritualmente y que uno en el nombre del Señor tiene que ser libre. A ver si entendemos esto que dice Jesús en San Juan 8 y ya terminamos. Nos queda una más que es las fortalezas y después vamos a verlo la semana que viene, si Dios lo permite, el otro. Termino con esto. Cuando Jesús predica el Evangelio, hay muchos judíos que creen en Jesús. Esto cuenta San Juan 8. Entonces Jesús tiene una charla con todos los que habían creído y les dice, ustedes, si permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y entonces los judíos empiezan a decir, ¿perdón? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Bastaría con leer la Biblia para darse cuenta que vivieron de esclavos por su terquedad, por su desobediencia. Estaba hablando con gente que había creído, pero que todavía había partes en su mente que no habían creído. No sé si se entiende. Jesús, creo que sos mi Salvador y que perdonaste todos mis pecados, pero hay un montón de cosas que todavía no me arrepentí, hay un montón de cosas que todavía sigo haciendo, hay un montón de cosas que aunque la Biblia lo dice, yo no lo vivo. Es ahí donde la fe nos lleva a lo que Jesús seguía diciendo. Entonces Él les explica a estos judíos y les dice, a ver, el hijo se queda para siempre en la casa. En cambio el esclavo puede ser vendido, porque era como una mercancía, como un bien de uso. Así que si el hijo los liberta, ustedes van a ser verdaderamente libres. Entonces, bueno, pero nosotros no somos esclavos de nadie. Los romanos lo estaban dominando por todos lados. Pero Jesús les dice, quiero decirle esto, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y quiero que en esto nos vayamos al primer versículo que salteamos, que es en 1 Juan 5, 18, si lo tienen por ahí a mano, y ya después terminamos. 1 Juan nos vuelve a remontar a esto y terminamos con la última partecita.
Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que es el Hijo de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Que hay una palabra que es interesante. Voy a decir, bueno, che, si el maligno no me toca porque soy hijo de Dios, ¿por qué me molesta tanto? Bueno, aquí hay algo que es interesante. Dice, si no practicamos el pecado. ¿Qué es practicar? Por ejemplo, cuando uno lee el fruto del Espíritu y las obras de la carne, dice, y los que viven llenos de celos, de envidias, de malos pensamientos, de enojos, de hechicerías, de adulterio, de infidelidad, de pornografía, de una lista larga dice, los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Uno dice, uy, pero ¿cómo es esto? A ver, ¿qué es practicar un deporte? A ver, yo no soy futbolista. ¿Sabes cuántas veces juego al fútbol por año? 3 cuando hay viento a favor. No puedo decir que practico eso. Ahora, si yo entreno todas las semanas, 2 o 3 veces, juego todos los fines de semana, durante todo el año, encima tengo pretemporada, yo practico. Sabemos que los que han nacido de Dios no practican el pecado. Pueden caer y pueden equivocarse. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a romper esa esclavitud que nos hace tenerlo como hábito de todos los días. Y el maligno no nos puede tocar. Quiere decir que el enemigo, por más engañoso y mentiroso que sea, no puede obligarnos a pecar. Porque ya no estamos bajo su autoridad. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora sí puede engañarnos y seducirnos y hacernos pensar, sí, pero vos, ya todos los años que tenés que creer, pero siempre está en la misma. Así que ya está, ya fue. ¿Cuántos de esos pensamientos sutiles nos hacen bajar la guardia y perdernos la expectativa de lo que Dios todavía tiene planeado para nosotros? ¿Se acuerdan cuando, si estás leyendo Josué o ya vas en Jueces, ya habían conquistado toda la tierra prometida y había 7 tribus que todavía ni siquiera sabían cuál era la parte de la tierra prometida? Entonces Josué le dice, muchachos, dejen de ser perezosos, hereden la tierra que Dios les dio. Ya era suya, pero no la heredaban. Todavía seguían viviendo en carpa. Por años, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, todos los abuelos, todos los abuelos, desde la época de Abraham esperando la tierra prometida, una vez que la tenían, seguían viviendo en carpa de acostumbrados que estaban. A veces hay un montón de cosas que implica creer en Jesús y tener la vida abundante que se nos pierden por negligencia, por dejarnos engañar o porque todavía verdades de la palabra de Dios no han sido asimiladas en nuestra mente y en nuestro corazón para que las vivamos. Termino con esto último que tiene que ver con fortalezas. ¿Saben? Es muy interesante cómo se explica esto. Hay otra clase de ataques del enemigo. Hablamos de la tentación, hablamos de la opresión, hablamos de las ataduras, las fortalezas. En la antigüedad no había técnicas ni materiales para la construcción como los de hoy. Así que, ¿qué se hacían? Se hacían grandes murallas apoyando piedra sobre piedra. Es interesantísimo ver cómo hay construcciones que tienen 3.000, 4.000, 5.000 años y siguen en pie. Y hay construcción moderna que hace 2 semanas que la construyeron y se están por venir abajo. Lo usaban con rocas. Ahora, es interesante. Tenían que poner piedra sobre piedra. Por eso cuando Jesús dice, acá no va a quedar piedra sobre piedra, está hablando de que hasta él iban a tirar las murallas. ¿Cómo es esto de las fortalezas? Me gusta cómo lo explica acá. Así hace el diablo. Repite la misma mentira una y otra vez en distintas circunstancias, hasta levantar una fortaleza en nuestra mente, de tal manera que terminamos creyendo sus argumentos. Muchos cristianos son víctimas de fortalezas generadas por el enemigo, y estas murallas impiden que la persona tenga un pleno conocimiento del amor de Dios, que experimente el poder de Dios, la autoridad del Señor, para ser libres de esas fortalezas. Este versículo es maravilloso y con este nos despedimos. Pablo dice que aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos,
contra estas cosas espirituales, no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, para destruir argumentos y toda altivez que tiene que ver con el orgullo, con la propia opinión, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hay algo que se repite en cada una de estas ataduras y después los vamos a ver la semana que viene, que es someternos a la autoridad de Dios. La idea de fortaleza es una pared tan gruesa que te aísla. Pensar que todos los domingos cuando nos juntamos acá y adoramos, le cantamos al mismo Dios, pero hay gente que no se puede encontrar con Dios porque tiene fortalezas acá. Hay gente que lee la Biblia y el mismo versículo que a vos te hace emocionar, que te alienta, que te da esperanza y lo leen, pero hay fortalezas que no lo dejan no leerlo, no lo dejan decir esto es para mí. ¿Qué son las fortalezas? No es ni más ni menos que argumentos, ideas, pensamientos, que cada vez, primero es un pensamiento, después ya es un argumento, es la elaboración de un pensamiento más profundo, me estoy creyendo algunas excusas, después ya tiene que ver con el orgullo de decir las cosas son así, y después ya tiene que ver con una muralla que decir, ya está, de esto no hay salida. Hay gente que ha perdido sus sueños, que ha perdido la esperanza, que ha perdido aún el gozo de que Dios todavía quiere hacer cosas grandes con ellos. Qué bueno es saber de que las armas que Dios nos ha dado son tan poderosas que pueden tirar abajo argumentos, pueden tirar abajo pensamientos, pueden tirar abajo fortalezas y pueden tirar abajo esa altivez que hace que yo ni siquiera me deje ayudar por Dios. Pensar que, como dice Isaías, la palabra de Dios es un martillo tan poderoso que puede quebrar las piedras. Pensar que cuando Jesús dio la vida por nosotros y fue sepultado, lo que los dejó como muertos a los soldados que custodiaban la entrada de la tumba, es que esa piedra gigantesca fue removida por el poder de Dios. Todavía Dios remueve piedras, dijera Maslucado. Todavía Dios tiene ese mismo poder y te lo da a vos y te da armas espirituales como la oración, como el poder de la palabra, como la comunión, para que uno pueda vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Termino con esto y esta sí es en serio. 5.1 de Gálatas dice, defendé la libertad con la que Dios te hizo libre. Y no te vuelvas a encarcelar con argumentos que te esclavizan cada vez más. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito y la pregunta es, ¿estás siendo tentado? Dios es poderoso para siempre darte la salida. No dejes que esa idea vaya creciendo dentro tuyo hasta ya oprimirte. Dios es poderoso para quitar la opresión. Y si quizás te das cuenta que hay cosas que te vienen atando desde hace tiempo, cosas sin resolver que hacen que siempre vuelvas al mismo lugar y que tu área de seguridad sea precisamente estar encerrado en lo mismo y no tener la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y si te das cuenta que te querés acercar a Dios pero sentís que hay como un bloqueo, un piquete, una muralla que no te deja avanzar, quiero decirte algo, el sacrificio de Jesús fue tan perfecto que tiene poder para socorrernos cuando somos tentados, que tiene poder para quitar la opresión y traer paz a la mente y al corazón, que tiene poder para romper y abrir las cárceles de los presos, quitar la opresión y las ataduras del corazón, y tiene poder para derribar fortalezas que nos impiden acercarnos con toda confianza a Dios y a los planes que tiene para nosotros. Señor, nos hace tanto bien saber de que aunque el mundo entero está bajo el maligno, tienes tanto poder para que el enemigo no nos toque. Y sin duda que si él quisiera haber cumplido en nosotros todos sus proyectos malignos, hoy ninguno estaría con vida, pero le pusiste límites. Y aún su poder y su existencia hacen que dependamos más de ti. Y tu poder es tan grande que hasta el enemigo tiene que pedirte permiso para poder enfrentarnos. Pero Señor, queremos pedirte que nos libres de esos engaños, de esas ideas que quizás se fueron encarnando en nuestra forma de pensar, de ser, de vivir, de tratar, que nos privan de vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Señor,
proclamamos tu libertad. En este día patrio, donde en tantos lugares se ha evocado el Día de la Bandera, Señor, queremos que la bandera de Jesús, de tu amor, de tu perdón, de que nos has adoptado hijos tuyos, de que nos has dado la libertad por medio de tu sacrificio en la cruz, sea para nosotros un día inolvidable porque nos traes libertad a la mente y al corazón. Señor, gracias porque peleas nuestras batallas y eres un escudo alrededor nuestro. Eres quien levanta nuestro rostro, que nos ayuda a mirar las cosas diferentes y quien nos defiendes. Podemos decir que si tú peleas por nosotros, ¿quién va a pelear en contra nuestra? Gracias, Señor. Danos victoria en esta semana. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Pido perdón.